Cristera. Antecedentes. Después de haber terminado la Guerra de Reforma en 1859 y la intervención francesa en 1867, los gobernantes de México llevaron a la práctica una serie de medidas que proclamaban la separación de la Iglesia y el Estado. Durante la dictadura del general Porfirio Díaz, 1876-1910, el conflicto entre la Iglesia y el Estado se calmó un poco. Durante este tiempo, la Iglesia aprovechó para realizar en México una segunda evangelización, desarrollando numerosos movimientos de acción cívica y social, que fue hecha por órdenes del Papa Leo XIII, que pretendía renovar a la Iglesia. La Iglesia estaba en plena expansión cuando comenzó la Revolución Mexicana, siendo los primeros 3 años favorables para la Iglesia. En 1910, tras la victoria de Carranza y Obregón, se promulga la nueva Constitución, la cual establece una política de intolerancia religiosa y privó a la Iglesia de toda personalidad jurídica. Los católicos no ofrecieron una respuesta violenta cuando la Constitución entró en vigor y se optó por iniciar una lucha pacífica para modificar aquellas partes que les afectaban directamente. Gobierno de Álvaro Obregón. Durante el gobierno del general Álvaro Obregón, 1920-1924, las relaciones entre las iglesias y el nuevo Estado revolucionario estuvieron marcadas por una creciente tensión y la imposibilidad de llegar a un acuerdo que beneficiaría a ambas partes. Los choques entre los miembros de la CROM, fuerte organización sindical apoyada por el gobierno, y miembros de la Acción Católica de la Juventud Mexicana, se convirtieron en protagonistas de las noticias. Gobierno de Plutarco Elías Calles. Después de la toma de la presidencia por parte del general Plutarco Elías Calles, las relaciones entre el gobierno y los católicos estuvieron todavía peores. El 21 de febrero de 1925 se crea, con apoyo a la CROM, la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, ICAM, encabezada por el sacerdote renegado Joaquín Pérez. Este hecho significa una división dentro del catolicismo, pues la ICAM proponía seguir con las mismas doctrinas católicas, pero sin relación alguna con el Papa, por lo que quedaba como líder el mismo Pérez, en calidad de patriarca. Este grupo se apoderó del Templo de la Soledad para establecerse ahí, esperando que la gente los apoyara, pero en este intento fallaron, ya que la parroquia fue recuperada el día 23 por el pueblo. Este hecho de querer dividir por la fuerza la iglesia hizo que un gran número de católicos se movilizaran para defender las iglesias. Al ver los ideales de Calles, varios grupos de católicos se juntaron para formar la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa en marzo de 1925, la cual fue dirigida por Miguel Palomar y Vizcarra. Ellos pretendían conseguir la libertad religiosa por medio de constitucionales. Este grupo rápidamente se extendió en el país, sin embargo, se declaró ilegal, por lo que tuvieron que trabajar clandestinamente. También se formó un comité episcopal a fin de tratar de llegar a un acuerdo con el gobierno. La Ley Calle. El 4 de febrero de 1926, el periodista Ignacio Monroy del periódico El Universal publicó las declaraciones hechas por el arzobispo de México, José Moray del Río, en rechazo al antieclesiasismo de la Constitución. Esta nota aceleró toda la ruptura definitiva entre el Estado y la Iglesia. Esto provocó la detención del arzobispo, mientras que en Roma el Papa aconsejaba a los católicos que se abstuvieran de participar en la política. Calles consideró esta publicación como una ofensa y un reto al gobierno, y se ordenó al Congreso reglamentar la Ley Calle. La ley reglamentaria del 130 constitucional facultaba, siguiendo el dictado de la Constitución, a los gobernadores de los estados de la República a imponer cuotas y requisitos especiales a los ministros de culto. Los cristeros. La radicalización hizo que en zonas del estado de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán y parte de San Luis Potosí, al igual que en Zacatecas, en la Ciudad de México y en la península de Yucatán, crecieran movimientos sociales que reivindicaban los derechos de la libertad de culto en México. La dirigencia del movimiento, cercana pero autónoma respecto de los obispos mexicanos, creyó viable una salida militar al conflicto. En enero de 1927 empezó el acopio de armas. Los que se conocían como cristeros fueron capaces de articular rápidamente una serie de descontentos locales con las consecuencias de la Revolución Mexicana, así como de agilitar en torno suyo a grupos que por distintas razones se oponían a lo que ya para entonces se conocía como el Grupo Sonora, nombre creado por el origen sonorense de los presidentes Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. No solo eso, la Cristada, como también se les conoce,
logró un uso muy eficaz de símbolos religiosos profundamente arraigados en las prácticas colectivas en México, como la Virgen de Guadalupe. La guerra. Uno de los movimientos más importantes fue lo ocurrido en Valparaíso, cuando el 14 de agosto de 1926 por la noche apareció don Pedro Quintanar, personaje de gran importancia en toda la lucha. Se preparó el levantamiento de Aurelio Acevedo, y sus amigos tenían que preparados desde el 1 de agosto, ya que el gobierno, al saber de la presencia de Quintanar, se movilizó más rápido. Se realizó la movilización en Peñitas y Peñas Blancas. Quintanar entraba en combate el 29 de agosto a lo alto de Jalisco. Comenzó así la primer lucha cristera en forma, quedando como vencedores con el grito de triunfante de Viva Cristo Rey. Los alzamientos siguieron en Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán por el año 1926. Luego se sumó casi toda la totalidad del centro del país. El conflicto tuvo un carácter fundamentalmente rural, aunque la dirección de la Liga fue eminentemente urbana. Los cálculos más oportunistas consideran que hacia 1927 la fuerza cristera rondaba entre los 12.000 efectivos y 2 años después, en 1929, habían alcanzado los 20.000. Semejantes números dignos de consideración por varias razones. En primer lugar, los obispos mexicanos, con muy contadas excepciones, se distanciaron rápidamente del movimiento armado. Desconocieron a la Liga y trataron de negociar la paz con el gobierno de Calles con la mediación del gobierno de Estados Unidos. En segundo lugar, porque México recién había superado un prolongado y muy costoso conflicto armado que se enfrentó al país durante poco más de 7 años. El fin de la guerra. Bajo la fuerte presión del gobierno de Estados Unidos, que respondía a las peticiones repetidas de obispos y laicos católicos en ese país, el presidente Portes Gil anunció que la Iglesia Católica se sometería a la ley sin que la Constitución sufriera alguna modificación. Sin embargo, un severo momento de prueba fue cuando Calles, presionado por los efectos devastadores de la crisis de 1929, pronunció el así llamado Grito de Guadalajara. En este grito, el 21 de julio de 1934, Calles hacía un llamado para que la revolución triunfante en lo militar se trasladara a partir de ese momento al ámbito de la conciencia, de la educación y de la manera más específica la educación de los niños. El Grito de Guadalajara marcó el inicio de una serie de reformas al sistema educativo mexicano, que culminaría con el proyecto así llamada Educación Socialista. Una vez concluida la batalla entre el gobierno y la Iglesia, se llevó a cabo un acuerdo entre la jerarquía católica y el gobierno del presidente Emilio Portes Gil, lo que permitió la reapertura de los templos. Sin embargo, al este ser un arreglo entre élites, los campesinos no quedaron conformes y nuevamente se levantaron en armas durante los años 30.